Bueno, como este himno dice, al mundo paz nació Jesús. Ahora el pecador es en verdad feliz, bienaventurado, gozoso en su corazón por el perdón y la gracia de Jesucristo. Así que, como les veníamos comentando a todos, hoy tendremos una reflexión, tendremos nuestra meditación de Génesis y hoy el otro jueves tendremos las reflexiones de fin de año. Y como este himno, que de pronto muchos lo han cantado, pero de pronto no sabían que era un himno de la Iglesia de Cristo, al mundo paz, Jesús vino a salvar, Jesús vino a morir en una cruz. Y realmente esa es la reflexión que yo quiero que en esta mañana tengamos de estos tiempos. La intención de nuestra reflexión es que vivamos en gratitud, demos gloria y honra a Dios, vayamos a Cristo Jesús y alabemos su santo nombre, por darnos la gran oportunidad, honor y privilegio de tener estos tiempos de reflexión. Lo que obviamente quiero aclarar en primera instancia es que no voy a tocar temas de si está bien o no que celebres, que si está bien o no que participes de esta fiesta, que si es de Dios o no es de Dios, que si fue en esta fiesta, en esta época o no en esta época. Eso creo que son situaciones, por lo menos para otro espacio. Yo creo que lo que nosotros debemos entender es que esta fiesta de Navidad, que fue el término en latín, cuyo significado es nacimiento, realmente tuvo un sentido de celebrar el nacimiento del Salvador, que se ha venido convirtiendo en muchas cosas, claro que sí, pero finalmente quisiera llevar a la reflexión y pensar, ¿qué hubiera sido si no hubiera nacido Jesús? Ese es realmente el enfoque que debemos tener. El mundo tiene enfoques. Los comerciales de publicidad nos han inundado la cabeza de muchas propagandas, de mucha información, de que los más importantes en estos tiempos son los niños. Coca-Cola nos llenó nuestra mente de un personaje que es un gran marketing que se convirtió en un gran centro de la Navidad. Pero a la final es que el mejor regalo que puede venir a la vida y al corazón es la gracia de Jesucristo. Ese fue el tiempo del nacimiento y esa es la reflexión. Así es que yo hoy quisiera llamar la atención en el verdadero significado de la Navidad. Más allá de si lo celebras o no. Si no lo celebras, bueno. Si lo celebras, pues bueno. Pero a lo que quiero ir es cómo celebrarlo y qué pensar de la Navidad. Así es que quiero preguntar, ¿qué es la Navidad? ¿Cuál es su importancia profundo y su verdadero significado a la luz de la palabra del Señor? ¿Sí? Evidentemente no podemos darle un sentido bíblico justificado al árbol, a la famosa corona que ponemos, a las botas, a los botines, esos donde estaban allí los dulces, los caramelos, ¿verdad? A este personaje extraño de marketing, ¿cierto? Gordo y barbudo, que en sus orígenes realmente no era su carácter, su inspiración, pero más allá de eso, ¿cuál es el verdadero sentido que esta noche vamos a tener en familia o con quienes compartas, si compartes estos tiempos, sea que te acuestes a las 12 o que te acuestes a las 7? Creo que es importante darle gracias a Dios y reflexionar en el sentido del nacimiento de Jesús. Si bien es cierto, en la Biblia no hay ninguna festividad llamada Navidad, empezando porque el término es latín, también es cierto que en la Biblia está llena de tiempos de fiestas para Dios. Y quiero hacerte la pregunta, ¿qué tal si la iglesia de Cristo celebrase los acontecimientos neotestamentarios de la vida y obra de Jesús? En el Antiguo Testamento habían fiestas, sombra de la venida de Cristo. ¿Qué pasa si celebráramos fiestas como la ascensión de Cristo, como verdaderamente su muerte, su resurrección, su nacimiento? Hoy no conmemoramos al niño, porque el niño dejó de ser niño hace muchos años. Es rey y señor soberano. Hoy no conmemoramos el pesebre. El pesebre es simplemente algo que nos recuerda el verdadero acontecimiento. Hoy no recordamos los animales que sucedieron en ese momento, porque los animales son y no son nada realmente para el acontecimiento fundamental.
No podemos darle la gloria al burrito en el que entró Jesús, porque no es el burrito, tampoco son los niños. Aunque todo eso sea interesante e importante, realmente el centro de la Navidad es Jesús, que hoy recordamos su nacimiento, su grandeza, su vida, su obra, su ser. Y hoy damos gracias al Señor por tan maravillosa obra y de misericordia y gracia que nace en el corazón de Dios por una sola razón. A Él le plació amarnos y derramar su gracia a salvar a sus hijos, a su iglesia, en el mundo entero, en cualquier rincón del mundo. Y eso es lo que debe primar en nuestros corazones en este día. Reflexionar sobre quién nació, porque realmente el tema del nacimiento tiene una palabra muy importante. Mientras muchos dicen nació Jesús, entendemos nosotros que no solo nació Jesús, fue la encarnación de Dios mismo. No fue el nacimiento de un niño, no fue el nacimiento de una persona, es la encarnación misma del Dios poderoso y eterno que reina y gobierna por los siglos de los siglos, quien tomó forma de hombre, nacido de mujer, mujer virgen, por la obra y la gracia del Santo Espíritu de Dios, que vivió bajo la ley, sufriendo las miserias de este mundo, pero sin pecado alguno. Cristo Jesús nació y nació para salvar, nació y vino en esa ocasión por primera vez como un cordero para el perdón y la restauración de nuestros pecados. Y volverá, y eso también lo debemos recordar en estas fechas. Volverá, Jesús volverá, y volverá, pero ya no a salvar al mundo, sino a hacer juicio en su tribunal, un juicio de condenación para los que en Él no creen y salvación y vida eterna para los que en Él creen. Así es que esta noche debe ser un tiempo de gratitud, o este día, que recuerde nuestra alma todo el día la obra magna del Salvador, que no solo nació, fue encarnado Dios mismo. ¿Y quién encarnó? ¿Quién nació realmente? Colosenses da una descripción maravillosa de Jesús, la imagen visible de toda la plenitud de la deidad se hizo visible en Jesús. Eso es lo que vemos en el nacimiento de Jesús. El resplandor de la gloria de Dios fue hecho carne y nació y habitó. Esa debe ser nuestra reflexión en todo este día y meditación. En esta mañana quiero llevarte a 3 pasajes de la Biblia que quiero que meditemos, y vuelvo y digo, si sirven para que reflexiones en familia, para que pienses en el día de hoy y tengas en cuenta tu celebración, pues este no es nuestro discurso, es la palabra de Dios. Y espero y anhelo de lo más profundo de mi corazón que no solamente sea un tiempo de reflexión, sino un tiempo de vida de calidad, y que cada 24 lo celebremos o lo consideremos diferente, muy diferente, en donde Jesús es el centro, porque es la razón del perdón y la salvación. Que como dice su palabra, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Así que miremos estos versículos para reflexionar. ¿Quién nació? ¿El nacimiento de quién? Bueno, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos da una descripción de este día que hoy recordamos y que hoy conmemoramos y que muchos de pronto no han considerado. Y de pronto algunos muy bien intencionados no han querido considerar la celebración, la memorización o el recordatorio de la obra de Jesús cuando nació. ¿Qué dice Isaías 9, 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando hablemos y digamos feliz Navidad, no estamos diciendo un niño nació. No, tampoco estamos diciendo es un tiempo para que los niños sean felices. Este tiempo los protagonistas no son los niños. Los protagonistas son la Santa Trinidad.
es Jesucristo el protagonista. Porque ¿quién nació? Un niño nos ha nacido. Una profecía del nacimiento de Jesús. Y dice allí el principado sobre su hombro. ¿Qué es principado? Cuando pensemos en la palabra principado, debemos reflexionar en el Salmo 2, versículo 9, que dice que tendrá por herencia todas las naciones. Ese que nació ha nacido como el Mesías Redentor y que tendría por herencia todas las naciones, todas las naciones. De manera que cuando nosotros pensemos y reflexionemos en esto, debemos entender que es principado sobre toda nación, sobre todo reino, sobre todo lo que existe en este mundo. Él nacería, dice Isaías, nacería y sería el dueño de todo y señor de todo. Siempre lo fue, pero ahora lo sería siendo encarnado en un ser humano, con un alma racional, que piensa, que medita, que sufre, que no pecó, pero vivió el sufrimiento de la humanidad. Así que podemos entender que lo primero que dice Isaías frente al nacimiento profético de Jesús es que sería el que tendría dominio sobre todo, en quien heredaría todas las naciones de la tierra siglo tras siglo, generación tras generación. Nacería el digno de gloria, el digno de honra, el digno de reconocimiento, el digno de toda gloria y honor, el digno a quien hoy nos sentamos y decimos: Señor, te hiciste hombre, te humillaste, viviste en esta vida. La humillación no solo fue la muerte de la cruz, el hecho de tomar cuerpo de hombre y vivir las aflicciones del mundo ya fue humillación para Dios mismo hecho hombre. Pero Él no sería simplemente eso. Ese niño a quien hoy en día le cantamos peces que van y beben en el agua y Antón Tiruriruriru y una cantidad de cosas que ni sabemos qué es. Él no es para que los niños lean los gozos y sean tan lindos los niños. ¿Sabes qué? Es para que el alma de la humanidad diga: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios, y aquí en la tierra la paz de Cristo esté en cada corazón, porque ha nacido el Salvador. Nació, resucitó. Y no podemos solamente conmemorar su nacimiento, porque hoy no podemos orarle a un niño, porque hoy no podemos orarle al niño que realmente está apenas naciendo, no. Hoy tenemos que orarle a Dios, a Cristo Jesús, que fue niño, pero que creció. ¿Y cómo fue cuando fue niño? Empieza hablando principado, rey soberano de todo. Pero mira cómo dice Isaías: y se llamará su nombre admirable, consejero. Podríamos unir estos dos nombres en una plena, incomparable, indescriptiva, inimaginable sabiduría y perfección. Dice la Biblia que el conocimiento más mínimo de Dios es inmensamente grande comparado con el más grande conocimiento del ser humano. Lo más insignificante de Dios es supremamente superior al conocimiento más grande que pueda tener cualquier ser humano. Así que hoy debemos recordar que quien nació en ese día fue la encarnación, fue el niño, pero no un niño, el niño Mesías Salvador, que sería el principado, el gobernador y rey soberano, y el consejero, el admirable, cuya sabiduría es indescriptible. Como dice todos los evangelios, cada vez que le enseñaba de una manera en la que solo podíamos decir: ¡wow! ¿Con qué autoridad enseña él? Todos se maravillaban y no tenían nada más que decir, que pensar, porque se maravillaban del llamado de Dios. Ahora, ¿qué más dice el profeta Isaías? También es Dios fuerte. Dios fuerte en el hebreo es un concepto mucho más profundo, porque es aquel
gran guerrero que vence todas las batallas, ganador en todas las batallas. Y Jesús venció cuando nació, venció cuando estaba creciendo, venció al pecado, venció cada prueba de su vida, venció a Satanás en la tentación, venció a las enfermedades, venció el pecado, venció la muerte y está coronado en majestad. Y desde el comienzo de los tiempos venció y seguirá siendo el gran Dios fuerte, el gran Dios vencedor. En Él debemos pensar, en esto es lo que debemos pensar cuando decimos feliz Navidad, porque Jesús, ese niño que nació, es el admirable consejero, es el Dios fuerte, pero también dice, es Padre eterno. Y este es un concepto interesante, porque sabemos que Jesús no es el Padre es el Padre y es Dios. Jesús es el Hijo, aunque sea Dios, es el Hijo. Qué interesante que nosotros pensemos o veamos que dice Padre eterno. ¿A qué se refiere este concepto? Al Rey eterno soberano. No en el concepto de Padre como Dios Padre, en la posición de autoridad del Padre en la Trinidad, sino que hace referencia al Rey, al que está en el trono, a quien toda rodilla se doblará y le dará gloria y le dará honra y le dará júbilo y gozo y alegría. En eso es en lo que debemos pensar cuando Isaías dice Padre eterno. Padre eterno, el gran Dios eterno, el Rey soberano, hecho carne, hecho hombre, que murió, pero que para morir tuvo que haber nacido. Una perfecta obra en un tiempo perfecto. Pero también nos dice que es el príncipe de paz. Por eso el himno que cantábamos en esta mañana, que muchos lo han usado como un villancico, pero es un himno de la iglesia que dice al mundo paz, porque es el único que da paz y una paz que pasa todo entendimiento. Pero no es la paz que da el niño. No, el niño nació, pero no dio paz por ser niño. Dio paz por ser Dios, por ser eterno, por ser el Rey, por ser el Salvador del mundo, por ser el Mesías prometido, para vida de todo aquel que en Él cree, de su propia iglesia, de los que Él redimiría. Claramente Él da apertura, que todo aquel que quiera acercarse, puede acercarse a Él y puede creer en Él y podrá ser salvo. El punto es que sabemos que el corazón humano no desea a Jesús, no lo desea. Y ese es el gran problema de la humanidad, que no desea a Jesús. Por eso Jesús tomó la iniciativa. O la Trinidad y la obra perfecta de la Trinidad fueron quienes tomaron la decisión. Y por eso Jesús dice, a quien el Padre envía a mí, yo lo recibo. Dice Juan capítulo 6, porque nosotros los seres humanos le damos la espalda a Jesús. Hoy la gente dice, feliz Navidad, y no saben qué es Navidad. Sí, Navidad es nacimiento, pero no saben el origen de la frase feliz Navidad. El feliz, la bienaventuranza del nacimiento de Jesús. Eso es lo que debemos nosotros tener en mente cuando pensamos en la frase feliz Navidad. Algunos han peleado y cazado peleas. Yo solo te digo nuevamente, ¿qué pasaría si la iglesia de Cristo se tomara bíblicamente las celebraciones en honor a Jesucristo? Muchos festivos, algunos no son con una motivación bíblica realmente, de idolatría, pero hay otros que nos recuerdan la ascensión de Jesús, hoy su nacimiento, la muerte y resurrección. La pregunta es, ¿cuál es tu conciencia y qué piensas en la frase Feliz Navidad? ¿Sabes? Cuando en los domingos que estamos estudiando Mateo, que comenzamos a estudiar las bienaventuranzas, creo que la mejor definición hoy que podríamos dar de la frase Feliz Navidad debería ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque nació Jesús. Es la verdadera felicidad. Una cantidad de antagonismos, dice, o es lo que Mateo presenta. Muy feliz el que es pobre, muy feliz el manso, muy feliz el misericordioso, muy feliz el que sufre, muy feliz el que padece, él es muy feliz o ella es muy feliz. ¿Sabes por qué? Por feliz Navidad. Nació Jesús y Jesús nació no solo en un lugar
de una región y una tierra, sino que trasciende desde la eternidad. Entonces debemos pensar en él. Pero ese nacimiento, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué deberíamos considerarlo tan importante? Quiero leerte otro pasaje de Isaías. Estamos hablando de las profecías de aquel que nacería. Bueno, ya nació. Y debe ser considerado, porque dice la Biblia, que sería llamado. ¿Cómo llamas tú a Jesús, a ese niño hoy, 24 de diciembre del año 2020? ¿Cómo lo llamas? ¿Lo consideras el niño que nació? ¿O piensas en el admirable, en el consejero, en el Dios fuerte, en el Padre eterno, en el príncipe de paz, en quien todo principado está sobre sus hombres, Rey y Señor? ¿En quién piensas en estas fechas? Vayamos al otro pasaje que quiero que pensemos y tengamos para reflexionar. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Continúan las profecías sobre aquel niño que nacería. Y el versículo 5 dice, mas él, hablando de ese niño que iba a nacer, dice, herido fue. Qué curioso que se ha pasado cuando es una profecía a futuro. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Isaías no solamente, o Dios a través de Isaías, no solamente dice que nacería el Mesías Salvador, y sería el gran soberano, sino que también dice que sería herido. ¿Por qué? Por las rebeliones, por el pecado, por el estado natural que nosotros los seres humanos hicimos. Este día se llama Feliz Navidad, feliz nacimiento, bienaventurados por el nacimiento de Jesucristo, de no solo aquel que nació, sino aquel que fue herido por nuestras rebeliones. No debemos celebrar esta fiesta y de solo su nacimiento y luego esperar a la llamada Semana Santa para celebrar su muerte y su pasión. No, debemos recordar hoy y en esa semana tanto su nacimiento como su obra y propósito. ¿Por qué razón nació Jesús? ¿Y por qué este día debería ser maravilloso para los creyentes? Aunque no es cronológicamente correcto, aunque no tenga, digamos en la Biblia, cada 25 de diciembre celebrarás el nacimiento de Jesús. Dios no se aira cuando su pueblo hace fiesta en su nombre, como la Escritura nos dice que debemos hacer fiesta. O más bien honrarlo, como la Biblia dice que le honremos. Dios no se enoja porque nos reunamos y digamos, gloria a Dios, porque naciste, pero ¿qué nos recuerda tu nacimiento? Nos recuerda que ibas a ser herido por nuestros pecados. Ibas a recibir azotes y golpes, molido por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Tú naciste para asumir la culpa. Dice allí, el castigo de nuestra paz. Nosotros, muertos espiritualmente, con almas sufrientes, que tenemos que comprar trago de contrabando para ser felices el 24, que tenemos que celebrar, que ya no podemos salir a drogarnos, a beber, a estar en la calle. Ahora tenemos que reflexionar sobre el verdadero sentido del nacimiento de Jesús. Señor, reflexionamos en que ibas a ser, naciste para ser para vivir el castigo que nosotros debimos ser, castigados y merecer ese castigo. Pero tú naciste para recibir el castigo. ¿Para qué? Para que en el alma del creyente, en el alma del verdadero Hijo de Dios, de la verdadera hija de Dios, como dice su palabra, a los que tienen al Espíritu Santo, a los que en verdad han nacido de nuevo, a los que de verdad han sido adoptados por la gracia del Señor, quienes han caído de rodillas a los pies y dicho, Padre, en Cristo Jesús, perdóname, perdóname, un nuevo nacimiento anhelo para mi alma. Para ellos, para nosotros, por su gracia, no porque haya habido algo en nosotros, no, que Dios haya dicho, bueno, tú tienes algo bueno, no, nada teníamos y nada tenemos, pero a Él le plació mirarnos y decir, mi hijo nacería
y sufriría el castigo para que tú tengas paz en tu alma y en tu corazón. Y por su llaga fuimos curados de las consecuencias del pecado. En nuestra alma fuimos curados por las consecuencias del pecado. No está hablando de que físicamente no habrá enfermedades, no, sí las habrá. Está hablando de nuestra alma. Fuimos curados por sus llagas. Espiritualmente fuimos sanados. O podremos ser sanados si aún no has sido a Cristo, si aún no has sido a Jesús. Pues creo que estas fiestas deben llevarte a reflexionar en Él. Y quiero que completemos toda esta historia de corta reflexión con Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice lo siguiente. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabes? Dice Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, hoy debemos recordar, por una fiesta cultural, que Jesús nació. Pero ¿sabes qué? No nació en un día cualquiera. No nació en un tiempo cualquiera. No nació en una circunstancia cualquiera. Algunos pueden decir que Jesús nació y el parto se le adelantó porque con esa presión que le iban a perseguir y le iban a morir, con esa brincadera en el camello, pues nació y se adelantó el parto. No. Dice aquí, en el tiempo cumplido, en el día que el Padre había determinado que Jesús encarnaría, ese día encarnó Jesús, no fue otro día. Algunos dicen, ¿y por qué ese día y por qué no otro? No sabemos, pero sí hay una cosa que sabemos. No fue coincidencia, no fue simplemente azar, no fue simplemente algo que dijéramos, oiga, ¿y por qué ese día? ¿Sabes? Dios determinó un día, una hora, un lugar. José y María no lo entendían y no lo sabían, pero el Padre sí. Ahora pueden nacer en los corazones de todos aquellos que van a los pies de Jesús. Y damos gracias por aquellos que hemos sido, por su gracia, el gran milagro de haber nacido de nuevo. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Sabes qué significa realmente el acontecimiento profundo del nacimiento? En el tiempo cumplido, Dios Padre envió a su Hijo. Nosotros no celebramos la existencia de Jesús. Jesús no existe en el momento de la gestación. Jesús no existe en el momento del parto. El 25 de diciembre, culturalmente, Jesús no comenzó a existir. Jesús fue enviado a la tierra, como a nacer de hombre, pero ya existía. Existía desde la eternidad, existía como Dios y vino como hombre, siendo Dios, 100% Dios, pero ahora tenía una nueva naturaleza, 100% hombre, no 50 y 50, 100% Dios, 100% hombre, pero acá dice que fue enviado porque existía desde el principio. Este nacimiento es recordar que ese niño que nació es el Dios eterno, Padre que dijo, hijo, tienes que ir, hoy es la fecha, ve. Y fue a través de la obra del Espíritu Santo y comenzó un proceso de formación humana, pero existía desde siempre, en el momento preciso, por la soberana y perfecta voluntad del Padre. Claramente dice que nació de mujer y nació bajo la ley. Por eso Jesús fue circuncidado, Jesús fue presentado para aquellos que presentan a sus hijos, eso es parte de la ley del Antiguo Testamento. Por eso tenía que llevar unas tórtolas, fue bautizado a la edad en la que dice la Biblia que tenían que ser bautizados aquellos que eran rabí, maestros, habló en las sinagogas, fue presentado, hizo lo que tenía que hacer, pero también sufrió la muerte porque estaba bajo la ley. Y estaba bajo la ley del mundo.
Y así vivió Jesús. Y por eso celebró su cena y la Pascua, porque eran las celebraciones de la ley. Y Jesús dijo, esa Pascua y esa circuncisión serán el pacto y más bien las señales del pacto de gracia derramado a la iglesia, que sería el derramamiento de la sangre del Cordero. Para eso nació Jesús, para redimir, dice el versículo 5, para redimir, para reconciliar. Hoy debemos decir, Señor, pues hoy celebramos tu nacimiento, conmemoramos tu nacimiento. Pero ¿sabes qué recordamos? Que naciste para morir por una cruz, para reconciliar y perdonar a los que tú salvarías, Señor. Eso, cuando te pregunten feliz Navidad, o más bien te digan feliz Navidad, y tú digas feliz Navidad, lo único que pido a Dios en este día es que en realidad seas bienaventurado por reconocer en tu corazón y alma la necesidad de que aquel niño nacería y moriría en una cruz, pero resucitaría y daría vida eterna a todo aquel que en él cree. Eso es lo que hoy debemos recordar. Cuando pienses en feliz Navidad, piensa en que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, nació y se hizo hombre para dar vida a todo aquel que en él cree. Cuando pienses en el nacimiento de Jesús, no es la existencia de Jesús, es la humanidad de Jesús. Pero piensa en el eterno, porque existió eternamente. Y piensa en que nació para que por nuestros pecados sufriera la muerte, sufriera el castigo y sufriera la corrupción del mundo. Para que tú y yo, si hemos nacido nuevo, fuéramos adoptados como sus hijos, que es lo que Isaías, lo que aquí Gálatas dice, a fin de que recibiésemos la adopción. No somos hijos de Dios por ser seres humanos. Somos creados de Dios. Pero solo aquellos que estamos bajo la gracia amparada y misericordiosa y soberana de Dios, somos adoptados sus hijos. Somos sus hijos, sus hijas, adoptados por gracia y misericordia. Así que hoy quiero invitarte a que cuando pienses en la frase Feliz Navidad, pienses en el consejero, en el admirable, en el príncipe de paz, en el quien sus hombros está todo principado, que nació siendo Dios, 100% Dios, comenzaría a vivir como 100% hombre. ¿Para qué? Para que por nuestras rebeliones Él sufriera el castigo en una cruz y nos diera vida eterna. Hoy quiero decirte que la única razón por la cual conmemoramos y celebramos la Navidad es por el Salvador, por Mesías el Señor. Si tú celebras Navidad, ten en mente la reconciliación con Dios. Según Romanos, dice que el ser humano es enemigo de Dios y está apartado de Dios, y que solo por Jesucristo podemos ser reconciliados en Él. Lo mismo dice Corintios, Efesios, aquí Gálatas. Es lo mismo. La obra de la feliz Navidad debe significar para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. No para que los niños canten tutaina tuturumaina. Para que los hijos canten. Al mundo paz. Nació Jesús. Nació el Salvador. Para que los adultos cantemos. Al mundo paz. Nació Jesús. Nació el Salvador. Y para que juntos, como iglesia, en cualquier rincón del mundo, si hemos nacido de nuevo, tomemos la palabra del Señor y digamos, Señor, tú naciste para darle paz al mundo. Así que yo quiero invitarte a que en esta mañana le demos gracias a Dios, honremos su nombre y démosle la gloria al Salvador, al que murió en una cruz, al que resucitó. Y hoy recordamos su nacimiento. ¿Por qué? Porque nació el Salvador, el Mesías Redentor, y la gloria es de Él, y la gloria es para Él. Recuerda cada Navidad que Cristo murió, pero que tuvo que nacer
para que en su vida, su padecimiento, llevara nuestra culpa, para que cuando Él fuese castigado, nosotros fuésemos perdonados. Su nacimiento, la obra magna, más maravillosa, de manifestación de amor del Padre, fue enviar al Hijo por su iglesia, para que todos aquellos que en Él iba a salvar fuesen salvos y dieran gloria a su santo nombre. Démosle gracias a Dios y recuerda que hoy puedes tener un tiempo especial de gratitud por el nacimiento de Jesús. ¿Compartes en familia? Qué bueno. Busca el momento para decir, oremos. Y si tu familia ha nacido de nuevo y es creyente, di, gracias Señor. Y si no lo es, ora para que la gracia del Señor caiga sobre ellos. Porque el nacimiento tiene un propósito, la reconciliación. No una simple festividad religiosa, la reconciliación con nuestro Creador.